Bienvenidos al podcast de esto que se me hace la boca una ricura decirlo, Ciudad Gatillo TV, de letra a letra. En esta ocasión, nuevamente con otro par de invitados. Por un lado, me encuentro, primero las mujeres, con Nancy Llamosa. Nancy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, William. Excelente. Bien, me alegra mucho. Y por el otro lado, con el señor Manuel Murcillo, concejal además del municipio del Cerrito. William, gracias a vos por la invitación. Nancy, un saludo a vos y pues por supuesto a la ciudadanía y al equipo. Bien, en este podcast vamos a ir de una vez en materia, les comento, porque se viene, como ustedes ya bien lo saben, la celebración del este hito tan importante para el municipio que son los 200 años de la parroquia, y hoy pues quiero que conversemos sobre la memoria, ¿sí? Y a dónde nos va a llevar la memoria en esta ocasión. Nancy, que tiene un trabajo genealógico y que ustedes más adelante se van a dar cuenta de qué se trata. La memoria en el Cerrito, Nancy. ¿Cómo abordar ese tema que, hablándolo inicialmente, pareciera que era muy general y vasto? ¿Cómo empezar? A ver, para abordar la memoria, tenemos que tener presente que sin una memoria viva, no podemos aportar nada a nuestro presente y mucho menos construir el futuro. La memoria del Cerrito está adormecida en la parte histórica, en la parte cultural se está trabajando, pero la memoria hay que despertarla, hay que hacer la memoria viva, para que sea una memoria viva colectivamente, para que construyamos comunidad cerriteña, aprovechando aquí en esta coyuntura de los 200 años de la parroquia, tenemos que hacer que esta memoria sea viva. Bueno, ya que pones esa metáfora, ya antes de ir con Manuel, ya que pones esa metáfora de adormilamiento, o sea, ¿de qué forma o cómo hacer concreto el hecho de que la memoria del Cerrito está durmiendo? Digo yo que la memoria del Cerrito está durmiendo porque la memoria colectiva se construye con muchas situaciones, circunstancias, con valores, con la cultura, ¿sí? Entonces, si vamos perdiendo de vista esa identidad que tenemos como comunidad, se adormece la memoria y dejamos de tener sentido de pertenencia por lo nuestro. Entonces, por eso digo yo que está adormilada. Que está roncando, Manuel, ¿está roncando la memoria? Bueno, inicialmente, ¿cómo abordar la memoria aquí en el Cerrito? Nancy, de entrar en el debate, tengo una deuda con usted, así que aquí le tengo sus fotos. Ah. Hace poco hicimos unas fotos con Nancy muy bonitas, así que ahí está. La fotografía importante en la memoria, ¿no? Claro. Muchas gracias. Porque además arranco por ahí porque tuve la oportunidad de sentarme con Nancy hace algunos días, yo creo que unas 2 horas y media, a escuchar sobre el trabajo que ella ha hecho. Y yo, Nancy, eso precisamente para, digamos, contrastar esta opinión de que la memoria está dormida, yo creo que está más viva que nunca. El problema es que, y William habla de un término muy bacano en otros espacios que hemos tenido, la institucionalidad. No corresponde, no es coherente con esa memoria viva que tiene el Cerrito. Porque el esfuerzo ciudadano en el Cerrito existe. Sí, ustedes acaban de hacer una tarea titánica, Nancy, con la 9ª edición del Festival Bombo de Oro. Y eso hace parte de la memoria viva del Cerrito. Pero la institucionalidad del Estado local ha sido insuficiente. El Estado local es una cosa así como súper, digamos, intangible, aunque está allí, pero la construyen los gobiernos. Ese es el problema de la institucionalidad, que somos institucionalidad nueva cada 4 años. Y yo creo que en ese ejercicio perverso del cambio del poder es donde la memoria pierde una oportunidad de radicarse en el corazón y en la memoria de la gente. Entonces, yo creo que estamos ahí. Hay gente, ustedes están haciendo memoria, Nancy lo hace, Marta, Riascos lo hace, los festivales.
pero lo que hace falta es que tengamos la suficiente grandeza desde lo público de tomar la decisión de construir plataformas para la memoria. De alguna forma en lo que planteas, Manuel, y volviendo al tema de las metáforas, veo a la memoria desde esa parte institucional y de ese quebranto que hay entre los procesos precisamente como algo quebrado, como un espejo quebrado. ¿Cómo unirlo? No sé si sea muy complejo. ¿Cómo pegar esos pedacitos de que la institucionalidad se una con esos procesos individuales? Porque es que la memoria tiene que ser no solo un proceso individual. Manuel, citabas procesos individuales de ciertas personas que están haciendo esfuerzos ingentes por la memoria. Sí. Pero tiene que haber también una memoria colectiva y la memoria colectiva se une. Se puede unir y pegar desde la institucionalidad, porque hay que fomentarla. Entonces, cuando yo dejo de tener como ese sentido de pertenencia por lo que me interesa, por la cultura, por los valores, por todas estas cuestiones, entonces se resquebraja, se hace añicos. Y pegarla corresponde a cada uno de esas personas, instituciones, el Estado, hacer presente para que esa memoria siga siendo colectiva, del común, que forme comunidad. Señor concejal, ¿cómo pegar esa memoria desde la institucionalidad, ya que llevas un tiempo allí y que lo has visto pues como desde adentro? ¿Cómo crees que se puede pegar, entendiendo que hay como una tradición desde la institucionalidad, desde lo político, que esa memoria se mantenga como quebrada? Miren, yo creo que, como lo decía en un principio, este tema de que la memoria esté viva en razón de lo individual, tiene que ver precisamente con lo que Nancy acaba de decir, y es, yo también lo dije, no hay una plataforma desde donde construir de manera colectiva, porque cada quien está en el esfuerzo de sacar sus cosas adelante. Si usted se fija en la estructura del municipio, usted ve que el municipio no tiene una vocación de corto, mediano y largo plazo. Y eso pasa, y permítanme meterme a otro campo, eso pasa porque, digamos, la nueva forma desde hace algunos años para acá de ver el poder, que ha sido esto de servirse del presupuesto, de los puestos, una cosa y la otra, pues no permite que procesos como los culturales, los artísticos, los procesos de memoria, que realmente no enriquecen a nadie en términos económicos, pues tengan una posibilidad de ser. Entonces yo creo, William, que esto parte primero por tomar decisiones serias en lo político, porque ya la gente tomó una decisión y es seguir haciendo el esfuerzo, seguir haciendo la tarea. Pero hace falta pasar de esa indignación de cómo me toca lucharme esta vaina a la acción, que es qué hago para cambiar la estructura del Estado local. Y yo no puedo desligarme en esa posición de lo que soy como político, y es la propuesta que hemos hecho para el municipio, lo que decimos, lo que estoy haciendo aquí, que es hablar de nuestra visión sobre el territorio. Y creo que en el marco del Bicentenario estamos perdiendo una oportunidad fundamental de tomarnos en serio la planeación del municipio. Yo creo que este Bicentenario, si no transita a ser una oportunidad de construcción colectiva, como lo dice Nancy, pues habremos pasado por una fecha histórica sin son ni Sin ton, pena como ni diría gloria. el dicho. Ay, ay, ay. El panorama es Escabroso. apocalíptico. Bien, ya que bueno, esto lo estamos hablando también de este tema de la memoria, lo estamos hablando dentro del marco pues del bicentenario, y eso nos remitiría también de alguna forma, obligadamente nos remitiría en una conversación incluso más amplia a la cuestión de los orígenes del Cerrito, que seguramente más adelante Nancy nos va a dar cuenta un poco de eso. El historiador. Pero de alguna forma viéndolo puede ser desde una postura reduccionista, el mundo empieza cuando uno empieza a tener conciencia de él, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría saber cuáles son esas memorias que ustedes tienen inicialmente, cuando empiezan a tener sentido aquí en el Cerrito, de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido, Nancy.
A ver, reitero un poquito, William, en el término de sentido de pertenencia. Cuando uno siente que el municipio, cuando empieza a sentir uno el municipio, ¿no? A decir, este es mi terruño, mi patria chica, quiero conocer más a fondo, me interesa, formo parte de este colectivo y uno empieza a hacer esa conciencia de dónde estoy, qué quiero aportar a mi entorno. Entonces, Cerrito le empieza a uno a importar, ya uno empieza a cantar como el himno de Cerrito con ese fervor, como sentir un poquito de orgullo, ¿no? Y empieza uno a mirar la historia del municipio, cómo se fundó, ahora estos 200 años que nos están como calando en todos los términos, ¿no? Entonces empezamos bueno, que el municipio surgió como fundación de la parroquia X por el presbítero tal, en tal época que había esto. Entonces empezamos como a interesarnos más en cómo surge, porque es que esa historia nos permite como analizar este presente y construir para el futuro. O sea, el momento en que el Cerrito es fundado como municipio, la forma como se fundó, las haciendas, de hecho nosotros las haciendas siempre han estado ahí de pronto, pero nosotros estábamos, sí, ahí están las haciendas, pero ahora con lo del bicentenario, entonces empezamos como a auscultar, como a buscar por allá más a fondo la historia de las haciendas porque forman parte de la historia del municipio, forman parte de la memoria de los cerriteños. Entonces, allí empieza como ese interés. ¿Tienes memoria o noción de las haciendas digamos, en tu infancia, en los primeros años de tu vida? Yo pienso que en mi vida, desde que tengo conciencia, he escuchado de haciendas, ¿no? Siempre, todo el tiempo, la hacienda, la hacienda. De hecho, yo siempre había contado que mi papá trabajó en una hacienda, La Ceiba, entonces, siempre me relacioné. Conocí una hacienda por allá donde casi me muerden unos perros y entonces la hacienda, todo siempre giró alrededor de la hacienda. Pero pues el sentido como tal del municipio, empieza en la Hacienda La María. Ahí como que surge, ¿no? Hacienda La María. Entonces, como esa relación de cultura, historia y política y sociología y todo lo que quieras, la representación que tiene para nosotros en la memoria la Hacienda del Paraíso. Y por ende, pues igual todas las haciendas que circundan nuestro municipio. Concejal anduvo descalzo por la calle. Concejal es de San Rafael, ¿no? Claro, soy vecino tuyo. Mire, yo me remito a lo siguiente y es el primer video que yo lancé en mi campaña, o en mi pre-campaña, fue con mi abuela. Mi abuela se llama Imelda Daza Cabal, vecina tuya. Yo me imagino que usted desayunó arepa hecha ahí en el asadero de mi abuela. Y mi recuerdo más, digamos, cercano a la intención de amar este tema de la memoria tiene que ver con mi abuela a las 4 de la mañana trillando maíz para hacer masitas para la sopa de maíz, para haciendo carantanta y otras cosas Sopa de que carantanta. difícilmente se ven, ¿cierto? Sí. Y haciendo trasnochado, haciendo cuaresmero, ¿cierto? Entonces, además, a mí me despertaba el olor y la bulla de la máquina, que era bastante escandalosa. Entonces, mi tarea a esa hora era levantarme a oírle cuentos a mi abuela. Entonces, yo creo que la memoria hace parte de la casa, del corazón, de la identidad y de los genes. Así que de allí nace como esa intención de construir en mi caso, desde la Cámara y hoy desde la política. Pero también están otros espacios, la banda del profesor Mora, que abría cualquier evento del municipio del Cerrito en esa época y que se acabó por decisiones políticas y que rompe todo un proceso de formación cultural y artística de jóvenes de este municipio. Así que ahí radica un poco ese amor a la memoria y bueno, luego convertirme en fotógrafo y poder hacer todo un trabajo como que lo vamos a hacer con Registrar Nancy. Vamos que ya se vuelve básicamente no sé, como mi superpoder. Y Nancy, bueno, ya ahí Manuel saltó a un tema que necesariamente está ligado a la memoria y es la tradición, ¿no? Las tradiciones que tenemos aquí. Yo creo que precisamente estos 200 años nos convocan
reitero, a cuestionarnos ciertas cosas. La tradición, Nancy, en el Cerrito, ¿cuáles crees que son esas tradiciones que, pese al paso de los años, aún se conservan? ¿Y cuáles crees que se han ido? La tradición más que forma parte de la memoria viva del Cerrito está en la parte religiosa. Porque fuimos un municipio o una parroquia fundada por un sacerdote, luego surge la Semana Santa como símbolo, como de identidad del municipio y se ha fortalecido. Entonces esa tradición ha calado, ¿no? Y se ha ido empoderando con el paso de los años. Antes me parece que esa parte ha sido fuerte. Y si vemos las haciendas, para volver allá, vemos cómo esa tradición de la hacienda, de hecho, el cuadro de la Virgen de Chiquinquirá viene de la hacienda, entonces, y viene de lo religioso, entonces está muy ligado la vida del municipio, la memoria viva del municipio a esta parte religiosa cultural. Diría uno, William, además, perdón, que eso, digamos, ese es un espacio que une a todo el mundo. Allí hay católicos, allí hay de esta religión, de esta creencia, de esta etnia, de la otra. Porque la gente ha asumido que eso es lo relevante de la Semana Santa, ha asumido la Semana Santa como un acto más que religioso, un acto de patrimonio cultural. Porque el patrimonio es algo que le pertenece a todos. Es patrimonio de todos. Más allá de lo que signifique, digamos, específicamente. Allí además hay artistas que hacen la carpintería, que hacen la floristería, que reparan digamos, las figuras. Entonces, ese sí es, y bacano que hayamos llegado a ese punto porque creo que ese es un eje articulador de la memoria en el Cerrito, la Semana Mayor. ¿Y cuál creen que, digamos, ha sido esa tradición que ustedes han podido presenciar que se esfumó, que se fue? Los paseos al río, porque se acabó el río, entonces se acabaron los paseos, los baños en el charco, en el trincho, en el cincuentenario incluso. Se hacía un trincho allá en el cincuentenario y los hermanos Muñoz llevaban música y se bailaba y se hacía comida ahí en ese trincho y eso no hace muchos años. Sí, eso hace poco. Eso no, son los años 90. Los hermanos. Incluso más acá, Nancy, yo recuerdo ir con mi abuela Elisa, con todos mis tíos, con todos mis primos, que éramos como 30, 40, caminando hacia Zabaletas, por ejemplo. También. Y hacia arriba, hacia allá, hacia el Rin. El Rin. Hacia el Rin. Sí, esa era una muy bonita tradición. Nos íbamos los nietos con la olla en la mano. Y eso es una vaina reciente. Pero fíjense que hay dos cosas sobre las que yo he intentado basar mi trabajo político. Y una es en que tiene que haber identidad territorial y la otra en que tiene que haber vocación económica. Y ambas estructuras tienen que hablarse. Porque la identidad territorial que tiene que ver con el río se perdió por la vocación económica que no tenemos, porque el territorio no está pensado para que haya desarrollo sostenible. Entonces fíjense cómo los ríos ya hoy no le aportan a la identidad cultural so pena o so pretexto de haber desarrollado ciertas industrias. Entonces creo que son dos estructuras ideológicas del municipio sobre las que deberíamos trabajar. Ahí está el sentido de pertenencia y la identidad. Cuando se pierde eso, ¿cómo conciliamos eso? Que nuestro río tutelar esté de la mano con el desarrollo, que hay que cuidarlo, hay que desarrollar la industria, pero no podemos perder de vista la necesidad de conservar los recursos naturales. Y algo que nos identifica, como es nuestro río tutelar, porque es que allí, a los alrededores, se fundó esta parroquia hace 200 años. La institucionalidad que podría, porque esto es algo que también le toca bastante a la institucionalidad, que se haya causado esa ruptura, y la empresa privada, ¿no? William, nosotros, Nancy, tenemos un Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 2001, que si uno lleva esas cifras nacionales,
digamos, no es el Cerrito el único que tiene ese problema. Hay un 70% de los municipios que tienen esquemas o planes de ordenamiento territorial con sus planes desactualizados. O sea, el Estado en general es un Estado que no ha logrado permanentemente planear sus metas. Entonces, nosotros hemos hablado de la intención de actualizar el PBOT. Esto se dice en cada gobierno, de hacer la actualización del PBOT y hacer la actualización catastral, que son dos cosas que tienen que trabajar de la mano. Esa es una oportunidad para hablar de esa vocación del territorio y de cómo esa vocación del territorio pues le tiene que aportar digamos, a la identidad de la memoria. Entonces, el PBOT va a ser la gran plataforma para que los cerriteños hablemos de ese reordenamiento territorial. ¿Crees que en este gobierno, durante este gobierno, tanto en el Consejo como de la alcaldía, se puede llegar a esa actualización? Yo creo que hay un consejo, como Nancy lo decía ahora fuera de cámaras, con una nueva intención, hay una sangre allí nueva, hay jóvenes que nos importan, digamos, lo que ya no le importa a la vieja política. Pero muchos digamos, de las fuerzas políticas siguen siendo esa vieja casta. Entonces, creo que esa va a ser una gran lucha en la que los concejales demostraremos nuestro liderazgo y nuestro amor por este municipio. Esa va a ser la prueba del juego para que el consejo llame a la ciudadanía a participar de las decisiones de su territorio. Esperemos no pasen unos 200 años, ¿no? Esperemos que no pasen unos 200 años del día. Ya se nos desaparece el río. Bien, y han tocado ustedes, Nancy, ha tocado pues un tema también muy interesante dentro de esto que construye memoria y hace pues todo este tejido, ¿no? Y es la parte medioambiental, la biodiversidad, que ya en un podcast aquí lo mencionaba, pues que el Cerrito es muy rico en muchas cosas, pero la biodiversidad también. Y esto traigo una conversación que usted ya tenían fuera de cámara, y es las aves, además porque Ciudad Gatillo pues es de interés particular. Ahí están. Aquí estamos con Producción El Pajarraco. Bueno, hay una relación fuerte con ellas. Las aves. Estos 200 años vuelve y nos lleva también a eso, la importancia que han tenido y como esa relación que hemos tenido con ellas, bueno, y que además con otros seres vivos, pero hablemos específicamente de las aves. ¿Cuál creen que es para ustedes la más representativa, con la que hayan tenido más relación, le hayan agarrado más cariño? Pues personalmente me encantan las aves. Me encantan y todo el tiempo estoy en pos de conseguir como un video de las aves que circundan este territorio aquí cerquita, ¿no? El casco urbano, porque no es la parte rural. Y el que más veo así, que canta con mucho estridente, el Venteveo o Bichofue. Ese por todo el tiempo lo escucho y me encanta verlo persiguiendo al gavilán. ¿Cómo lo persigue? Sí, es una cosa tan pequeñito en comparación con el gavilán tan grande, y él lo saca de allí cuando está el nido. Entonces, para mí, el Vienteveo o Bichofue. Y le has seguido, digamos, como la pista, pues, durante X cantidad de tiempo. ¿Cómo ha sido eso? Al Bichofue, para saber cómo su hábitat, qué le gusta, qué no le gusta. Él necesita un corredor de árboles que no estén muy aislados, o sea, necesita moverse por un territorio que tengas, o sea, que él pueda tener un seguimiento de árboles, porque él deja de ir cuando se le cortan los árboles, como que le cortan el camino. Entonces él es territorial. En cuanto a los gavilanes y todo esto, defiende mucho su nido, sus crías. Y él hasta tarde, lo puedes ver por ahí cazando, porque él se alimenta de mosquitos, de pequeños, sí. Entonces hasta tarde, a veces lo ves en los postes de luz,
buscando su alimento para llevar. Es increíble. Opcionado el picho fue. Una vez cerriteña. Pues William, yo no soy un experto en aves, pero sí tengo que trabajar para que haya, digamos, viabilidad porque las aves estén ahí. Y con ustedes precisamente logramos, hace un tiempito, casi finalizando diciembre, instalar en ese corredor de aves del que Nancy habla, una señalética para hacer educación ambiental ciudadana. Porque hay que hacer presencia territorial desde la institucionalidad, esa palabra es clave, pues para que, digamos, haya supervivencia ambiental o haya gobernanza ambiental. Entonces, yo no voy a hablar de las aves, pero sí de pronto de las acciones, y es, precisamente estamos trabajando desde el CIDEA, que es el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, desde la Secretaría de Desarrollo Económico Ambiental, digamos, dos curules del Consejo que estamos allí, y otros aliados, la CBC, el Parque Ecológico de Providencia, en que haya en septiembre una feria de aves, en que haya una feria ambiental y, digamos, llevar a los territorios esa conversación. Y cerramos precisamente ayer un aterrizaje que hizo el CIAT en el municipio con un museo itinerante que se llamó Biofilia Viajera. Y ayer precisamente se entregaba unas ilustraciones, unas libreticas que los niños dibujaron en el marco de un taller, de un reto de ciencia ciudadana. Y muchos de los niños propusieron que, por ejemplo, las aves fueran guardianas del cielo y protectoras de la tierra y que dispararan unos cañones con recuperadores biológicos. Unas cosas. Entonces, fíjense cómo si la institucionalidad llega a las aulas, llega a donde la gente a través de los procedas, Nancy está en uno de esos procedas, pues podemos hacer gobernanza territorial para el ambiente. Entonces, ahí hay que hablar de una cosa un término, pongámoslo, y es patrimonio ambiental.